Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 130 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Erika Vanessa Rolón Raviolo, licenciada en Psicología, especialista en didáctica universitaria. Actualmente cursa la especialidad en Psicología Clínica y el diplomado en Terapias Psicológicas basadas en evidencia para niños y adolescentes. El tema del episodio 130, la experiencia del paciente comienza antes de la primera sesión. Bienvenida a Tiempo de Psicología, Erika Vanessa. Hola Marcelo, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Es un gusto poder conversar sobre un aspecto que muchas veces pasa desapercibido, lo que es la importancia de la atención al paciente como parte del proceso en los servicios de salud mental. Y bueno, contarte un poquito por qué es importante saber que ese primer contacto comienza antes de la primera sesión. Gracias a tu persona. Es un gusto para nosotros poder recibirte y escucharte, a aprender. Entonces, te invito a que comencemos, si te parece, primero identificando el contenido a través de tu respuesta, de la pregunta: ¿qué es la experiencia del paciente? Excelente, Marcelo. Cuando hablamos de experiencia del paciente, no hablamos solamente de lo que ocurre durante una sesión con el psicólogo. Hablamos de todo lo que se vive una persona en su recorrido dentro de un servicio de la salud mental. Desde el momento que decide pedir ayuda, el primer contacto que establece con la institución, la manera en que es recibida, el primer contacto, esa comunicación, cómo se organiza en el tiempo, las consultas, y también todo lo que sucede después durante el proceso de atención. Por eso para mí la experiencia del paciente comienza mucho antes de la primera sesión. Cuando una persona decide buscar ayuda, ya está atravesando un momento que puede ser de mucha vulnerabilidad. Y ese primer contacto puede transmitirle algo tan importante como la confianza, el respeto, la seguridad. O por el contrario, también puede generar una distancia, una barrera, y hacer que muchas veces desista de buscar la ayuda que está necesitando. Entonces, cuando hablamos de experiencia del paciente, hablamos de lo que es una experiencia integral, que no depende solamente del profesional que lo atiende, sino de todas las personas que están participando en ese servicio. Entonces, comienza cuando la persona reconoce que necesita ayuda, toma la decisión de buscarla, y entonces es importante porque pedir ayuda no siempre es fácil. Muchas veces implica reconocer que algo me está pasando, atravesar ciertos miedos, prejuicios, inseguridades, y finalmente que la persona se anime a dar ese primer paso. Entonces, cuando la persona llama, escribe un mensaje o se acerca a la institución, estamos frente a alguien que está iniciando un proceso de cuidado. Y ahí es donde creo que ampliar nuestra mirada sobre la atención en salud mental es muy importante, es fundamental. No podemos pensar que el proceso empieza únicamente cuando el paciente entra al consultorio y se encuentra con el psicólogo. La atención comienza mucho antes.
Y todo lo que ocurre en ese recorrido puede influir en que esa persona continúe, se adhiera, abandone esa búsqueda de ayuda. Precisamente ahí aparece la importancia del primer contacto. Y acá me gustaría, Marcelo, si me permitís, contarte un poco una experiencia personal en el área de atención al usuario, al paciente, en donde me tocó trabajar en una clínica psicológica. Y bueno, te cuento que una de las primeras tareas que tuve fue la de responder los mensajes de las redes sociales y de ahí orientar a las personas para que pudieran acceder a un profesional. Y al principio yo respondía de una manera muy correcta, bastante formal, saludaba, trataba a las personas de usted y le daba la información necesaria para agendar una consulta. Me pasó algo bastante interesante. De aproximadamente 100 mensajes que enviaba, recibía muy pocas respuestas. Entonces empecé a observar y a probar otras formas de comunicar. Yo me cuestionaba, decía, ¿qué es lo que está impidiendo que haya una comunicación? ¿Qué es lo que está impidiendo que esta persona reciba la atención o pueda haber un vínculo? Entonces empecé a probar otras estrategias, como por ejemplo llamar a las personas por su nombre, utilizar un lenguaje más cercano, validar lo que me estaban contando, o a veces, cuando respondían, decir cosas como, entiendo, lamento que te encuentres así. Contamos con profesionales que pueden orientarte con lo que estás sintiendo. Y ahí empecé a notar la diferencia. Las personas respondían más, se generaba mayor conexión y la comunicación fluía mejor. Esto me hizo comprender algo que después se convirtió en una de las ideas centrales de esta reflexión. La forma en la que recibimos y respondemos a una persona también forma parte de la experiencia en la atención. Es tan valioso poder escuchar al otro y al escucharte, que es el caso concreto en este momento, voy anotando y me quiero detener, si me permitís, en esto de que hay en cada uno de nosotros una historia y que esa historia, y ayúdame después en el análisis, complementame para aprender, por favor, esa historia se transita y de repente aparece un pedido de ayuda. Ese pedido de ayuda en realidad es, dentro de ese tránsito, de esa vida, de esa historia, un momento. Pedir ayuda, pido ayuda. Ahora, se puede interpretar como el comienzo de una situación vinculada a un proceso psicológico de atención, como también puede representar el final de algún acontecimiento de esa historia que uno está narrando. Entonces es tan particular esto de pedir ayuda porque representa el fin de que quizás no reconocía algo, porque mencionaste la palabra, el verbo reconocer, y pude reconocer y pido ayuda y por lo tanto abro un nuevo camino. ¿Qué mezcla tan particular ante la existencia? Así mismo, Marcelo, totalmente. Es algo que muchas veces, como digo, pasa desapercibido porque hay un antes de todo lo que es un servicio, hay un antes de que la persona llegue al consultorio y bueno, entonces por eso opté por este tema también, de que tenemos que tener en cuenta también todo el contexto que hay detrás y bueno, más que nada enfocarnos también en lo que es el servicio,
de otras personas que están también acompañando este proceso que puede iniciar o puede finalizar justamente con ese primer contacto. Sí, sí, y qué impactante que es dimensionar esto de que expresás identificando hay un antes. Es muy fuerte, hay un antes y ahora pido ayuda. Entonces, a través de el medio que sea, que indicaste, que puede ser a través de las redes, por ejemplo, esa acción de solicitar ayuda, de comunicarse, sí, que es lo que interpreto que nos estás enseñando, es poder dimensionar lo que representa realmente ese pedido. Sí, totalmente. Esa es la idea, es poder tener esa percepción general, ¿verdad?, de todo lo que conlleva estar detrás de tomar el impulso, animarse y decir, bueno, necesito ayuda, ¿verdad? Y bueno, y ahí lo que hay es un punto de partida muy importante, porque las personas que van a recibir ese mensaje, que van a recibir esa llamada, son las que tienen que tener esa noción general de lo que está pasando. Entonces, por eso para mí, si me permitís contar un poco qué es lo que se debería de repente tener o considerar aspectos para poder tener ese primer contacto y que en lo posible sea productivo, sea satisfactorio y útil para la persona que está pidiendo ayuda. Entonces, para mí es muy importante considerar por lo menos 3 aspectos. Primero, la escucha. Segundo, la orientación. Y tercero, y no menos importante, el trato cordial. ¿Por qué digo la escucha? Porque escuchar, si bien no significa hacer una intervención psicológica desde la recepción, porque no es el rol, sino que significa prestar atención a lo que la persona le está comunicando y tratar de comprender qué necesita, identificar esa necesidad. Entonces, a partir de ahí viene la orientación, en que yo identifico qué necesidad tiene y le ayudo a encontrar ese camino adecuado dentro de la institución. Soy una facilitadora para que la persona pueda de repente orientarse hacia el profesional que en ese momento está necesitando. Y te cito un ejemplo bien concreto. Por ejemplo, cuando se pide atención para niños, generalmente los padres tienen muchas dudas, muchas preguntas, que todavía no tienen muy claro qué tipo de tratamiento, qué tipo de proceso va a seguir el niño. Entonces, para esos casos es muy importante recabar las informaciones necesarias y útiles, por ejemplo, qué edad tiene, qué situación le trae a consulta, de qué localidad es, si fue derivada por alguna institución. Todas esas interrogantes que a mí particularmente me sirven para poder orientarle a esos padres o a la persona que está solicitando ayuda. Y bueno, dentro de eso también entra el trato humanizado, un trato cordial, un trato amable, ya teniendo en cuenta la experiencia, ¿verdad?, que ayuda muchísimo cuando a la otra persona, lejos de verle como alguien que está pidiendo un turno o que está queriendo consultar o como consultante, se le ve como una persona, justamente alguien que está atravesando ciertas circunstancias, entonces necesita también esa contención. Y bueno, otra vez recalco, es el primer contacto, no es necesariamente hacer terapia desde la recepción, pero sí de recibir a la persona de una manera de que no aumente su malestar y que a la vez le permita también sentirse respetado, escuchado, seguro. Claro. Entonces, esas son cosas fundamentales. Claro, sí. Es el punto, así como hay un antes, en este caso nos has hablado de los 3 indicadores centrales de ese punto de partida: la escucha, la orientación
y el trato cordial. Estamos escuchando a Erika Vanessa Rolón Raviolo, licenciada en Psicología. Está desarrollando el tema del episodio 130 de Tiempo de Psicología. La experiencia del paciente comienza antes de la primera sesión. Y estamos transitando este tema. Si te parece, Erika Vanessa, hacemos un corte y avanzamos en el desarrollo del mismo. Sí, con mucho gusto. Gracias. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. También puede escucharse vía Spotify a través del podcast denominado Tiempo de Psicología, como por medio del canal de YouTube Radio Fafi. Es el episodio 130, nos acompaña Erika Vanessa Rolón Raviolo, licenciada en Psicología, especialista en didáctica universitaria. Actualmente está cursando la especialidad en Psicología Clínica y está realizando un diplomado en terapias psicológicas basadas en evidencia para niños y adolescentes. El tema del episodio 130: la experiencia del paciente comienza antes de la primera sesión. Y en el análisis del bloque anterior, Erika Vanessa había situado 3 ejes: la escucha, la orientación y el trato cordial en la parte infine de el bloque. Y me gustaría detenerme, si me permitís, en esto. Yo puse entre paréntesis prestar atención cuando hablabas de la escucha. Y aquí me quiero detener, prestar atención en este mundo en donde todos nosotros, de una u otra manera, estamos expuestos o frente al multitasking, muchas cosas al mismo tiempo. Qué desafío el de estar atento para prestar atención ante un pedido de ayuda. Así mismo, Marcelo, es algo, parece muy sencillo, son 2 palabras, pero realmente conlleva algo muy complejo. Son muchos detalles, es también estar mucho tiempo en el presente, ¿verdad? El saber identificar y bueno, es una experiencia también que uno va desarrollando, no es algo con lo que se nace, sino es algo que de repente uno tiene que ver unas habilidades, saber identificar, como te digo, ese prestar atención es ver todos los detalles posibles, desde el saludo, desde cómo escribe, desde la hora, desde todos los detalles que pueden hacer la diferencia, que pueden darme a mí una pauta o una información que pueda servir para orientarle a esa persona. Porque volvamos otra vez a lo que mencionábamos anteriormente. La persona que está pidiendo una consulta generalmente ya pasó por un proceso largo para llegar a esa decisión y decir, sí, está bien, voy a asistir a un profesional. Entonces, conlleva entonces tener en cuenta también eso, más en nuestra cultura, que tenemos también una percepción o un prejuicio a lo que es la salud mental en general. Y bueno, entonces todo eso suma, ¿verdad?, lo que es prestar atención. Sí, incluso uno las palabras al escucharte para aprender, y seguramente a la audiencia le pasará lo mismo, esto de prestar atención y al mismo tiempo estar, que te lleva a lo que acabas de decir, de estar en el presente. Y allí está la atención, en el presente.
hagamos lo que hagamos, y en este caso es determinante porque estás atendiendo a alguien, y allí esa posibilidad del presente que me enseñás, que nos enseñás, te lleva a, en el presente, podés identificar qué es lo que está pasando. Claro, totalmente. Y bueno, y eso ayuda muchísimo porque imagínate, te escribe una persona y te dice, no puedo dormir, no me siento bien, estoy con llantos todo el tiempo, y de repente yo, ¿qué hago? Me llega el mensaje y le respondo, hola, buen día. Y ahí hay un corte de comunicación, quiere decir que yo no estoy prestando atención a quién está diciendo la persona. Me escribió plena madrugada, le di el mensaje a primera hora de la mañana, y yo lejos de escuchar y de validar y de decirle, bueno, entiendo lo que te está pasando, tenemos profesionales que pueden orientarte, o por lo menos darle una opción. Entonces no estoy en el momento presente, no estoy dándome cuenta de que es una persona la que está detrás de ese mensaje y que está pidiendo ayuda. Entonces son cosas que realmente muchas veces no nos detenemos a pensar por el devenir del tiempo, por todas las actividades, y bueno, que a lo mejor a veces eso puede hacer la diferencia, ¿verdad? Acá lo acabo de anotar y le puse comillas. Detrás del mensaje hay una persona. Y lo acabas de decir vos. Detrás del mensaje hay una persona. Sí, totalmente. Y eso es lo que a mí particularmente me gustaría rescatar mucho, porque ahí es como que engloba todo, engloba la profesión en sí, engloba el servicio, engloba la atención. ¿Por qué? Porque nosotros, como profesionales que somos en la salud mental, sabemos lo importante que es, y sabemos también cómo es y cómo se da en la persona ese malestar que puede llegar a tener, y visualizar al ser humano como persona, como una persona que necesita una contención, necesita ayuda. Entonces creo que eso es, en palabras simples, lo que es el trabajo, ¿verdad? Y acá yo rescato mucho que no es solamente dimensionar como profesional, sino desde cada rol donde nos toca la atención. En este caso, por ejemplo, mi ejemplo concreto es el de atención al usuario, ¿verdad? Claro, sí. Y hay una cadena, hay una conexión en el análisis de los tres ejes que estamos desmembrando, que habías citado, en donde a la atención y a la identificación se le suma la orientación hacia quienes pueden atenderlo, aunque previo a esa orientación hay como un manto cobijante que está asociado al término que habías utilizado, un trato cordial. Yo le puse una flechita porque dijiste humanizado, Allí también hay una conexión enorme en esto. Detrás del mensaje hay una persona, entonces quien responde al mensaje también es una persona y brinda precisamente un trato humanizado. Sí, así mismo. Es una conexión. Puede hasta ser un juego de palabras, pero en realidad se define simplemente con que es una persona que está del otro lado, yo soy una persona que estoy recibiendo también ese mensaje, y entonces el tratar de comunicarnos a través de la pantalla, que muchas veces también es un desafío grande, pero ahí radica tener en cuenta estos aspectos, ¿verdad? Buscar la manera de romper esa barrera y de conectar como humanos.
Sí, sí. ¿Qué término el de conectar, a ver, el verbo en sí y la conexión, lo que representa una conexión que para colmo hay algo que según el canal utilizado por la persona, no la tenés ahí, entonces es más desafiante todavía poder generar una retroalimentación que tenga realmente, que sea útil, entiéndase el término, a los efectos de ese pedido de ayuda. Sí, totalmente. Ese fue uno de los grandes desafíos que me tocó también trabajar, porque realmente es un desafío grande, justamente por la complejidad que lleva saber o poder identificar de repente qué es lo que está precisando la persona, si es un caso de urgencia, ¿verdad? ¿Qué nivel de rapidez necesita de servicio, ¿verdad? Entonces, toda esa suma, todas esas situaciones se toma como un desafío y bueno, se busca la mejor manera de orientar, justamente, como te dije, ayudarle a encontrar el camino adecuado o encontrar el profesional que les pueda guiar en ese proceso. Aquí hay un punto central, que es la formación del que hace esa primera conexión con quien solicita el servicio pidiendo ayuda, porque tiene que estar formado, tiene que entender, y ahí hay ayúdame para aprender, y también pensando en los oyentes que nos acompañan en este momento. Lógicamente, poder discriminar esto que acabas de decir, cuándo es una urgencia, por ejemplo. Hay que estar formado como para poder identificar esto es una urgencia. Claro, totalmente. Lo recomendable es que sea una persona que tenga la formación, primero en todo lo que es parte de psicología, psiquiatría. O sea, necesitamos tener una buena base, una buena formación, un conocimiento de todos los posibles síntomas, las posibles situaciones o trastornos inclusive que pueden darse, porque justamente como es salud mental y como es una persona humana, entonces hay riesgos también y hay niveles. Entonces, para poder identificar esos síntomas y ver un poco qué nivel de urgencia hay, entonces hay que tener una preparación, hay que desarrollar diferentes habilidades también a la par, ¿verdad? Sociales, y bueno, ahí entra el trato también, porque, bueno, no sé, creo que en psicología siempre decimos que no es lo que dice la persona, sino cómo lo dice, ¿verdad? Entonces también entra ahí un poco el saber, en hablar con la persona, saber explicarle a la persona de repente qué es lo que hacemos, qué servicio ofrecemos, si realmente va a ser de utilidad para esa persona y tratarle como humano y no como una persona que a lo mejor, no sé, está con un malestar o no hacerle sentir de esa manera. Entonces, siempre dentro del respeto. Todo eso son habilidades que uno debe tener formación mínimamente, ¿verdad? Para poder lograr establecer ese primer contacto y, bueno, después ya poder derivar al profesional como corresponde, ¿verdad? Hacer ese puente. Sí, en un determinado momento, en este bloque al inicio, recuerdo que citaste la situación de una persona que dabas a modo de ejemplo, como que la persona no había dormido, estaba sin dormir o te manifestaba, y de repente quizás el buenos días como primer mensaje, yo lo interpreto, corregime, ayúdame a aprender. Si a lo mejor no es el primer mensaje y no cabe ante esa situación particular del otro que está pidiendo ayuda. Y sí, esto que decías,
me gustaría que lo enfatices. Habías manifestado, entiendo tu situación, creo que la frase era así, y allí está esto que acabas de expresarnos, de la habilidad para poder conectar correctamente ante ese pedido de ayuda. Sí, totalmente. Eso es algo fundamental. Por eso es importante saber interpretar y saber también entender qué es lo que la persona está pidiendo y bajar a ese contexto y adaptar mi mensaje de tal manera que la persona pueda entender y pueda también comprender de que estamos para orientarle. Entonces, por eso la validación es importante. Le decimos, bueno, comprendo cómo te estás sintiendo, contamos con profesionales que te pueden orientar sobre esto que estás sintiendo, o quienes conocen de técnicas, porque generalmente las personas, y hoy en día con toda la tecnología, entonces ya te dicen tengo ansiedad y van ya dando como algunas informaciones, entonces se vuelve y se recarga. Contamos con profesionales que tienen especialidad en ansiedad, tienen especialidad en esta situación, te pueden orientar mejor, podemos concretar una primera entrevista para que consultes tus dudas, ese tipo de información que le es útil a la otra persona, porque acá creo que es importante, aparte de empatizar, es el decir, colocarme en el lugar de la persona que me está escribiendo y decir, ¿qué me gustaría recibir a mí? ¿Qué mensaje me sería útil? ¿Qué me gustaría? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Y me gustaría que me digan o qué información necesitaría, ¿verdad? Entonces, más o menos es así, es hacer un cambio, ¿verdad? Un roleplay y, bueno, decir, está bien, yo necesito esto, o me gustaría escuchar esto, o me gustaría que me deriven o que me solucionen, ¿verdad? Porque dentro de todo lo que queremos es que nos den esa ayuda, ¿verdad? Estamos escuchando a Erika Vanessa Rolón Raviolo. Vivimos el episodio 130 de Tiempo de Psicología. El tema, la experiencia del paciente comienza antes de la primera sesión. Si me permitís, Erika Vanessa, hacemos un corte y avanzamos en el desarrollo del programa. Claro, con mucho gusto. Gracias. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, transitamos el episodio 130, escuchamos las voces de profesionales que aman la profesión, la psicología como ciencia, y en este caso escuchamos la voz de Erika Vanessa Rolón Raviolo. Hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. El tema del episodio 130, la experiencia del paciente comienza antes de la primera sesión. Y nos decías, Erika Vanessa, esto de lograr la conexión, has desarrollado los ejes de el punto de partida, escucha, orientación, trato cordial, y la persona accede al servicio. A partir de aquí, ¿cómo se ejerce la atención? Muy buena pregunta, Marcelo. Una vez que logramos el desafío y, bueno, de conectar con la persona que está pidiendo ayuda, llega el momento de que asista a su primera sesión. Y es ahí cuando también hay un punto muy importante en la atención al paciente, que es en la sala de espera. Vamos a usar el ejemplo de las personas que asisten en forma presencial. Y bueno, ahí también tenemos puntos claves, atenciones claves, o detalles que pueden también sumar en la experiencia de ese paciente que está asistiendo por primera vez. Entonces, cuando es una asistencia presencial,
lo primero y lo más importante es recibirle con una sonrisa, invitarles a pasar, ofrecerles café, agua, y bueno, que puedan también sentirse recibidos en ese primer encuentro. Y bueno, cuidar mucho también lo que son los detalles del espacio físico, de repente que haya un orden en la sala, que el baño esté limpio, que haya un aroma agradable, que la temperatura esté acorde al ambiente, pequeños detalles que de repente suman también a la experiencia y ayudan a que la persona se sienta segura en el lugar. Quiero contarte algunas experiencias que tuve con algunos usuarios que manifestaban, por ejemplo, que llegaban a la clínica y se sentían tranquilos, que les gustaba el lugar, les gustaba la vista, que se veía por el ventanal, el paisaje. Bueno, incluso algunos decían que venían por el café, y bueno, son pequeños detalles, pero para mí eso era muy significativo, porque decir que vienen por el café no es importante para mí, sino importante lo que representa. Quiere decir que ellos sienten que alguien está para recibirles, que sienten que se les ofrece algo, que hay una pequeña conversación previa, y bueno, y que el lugar esté acorde a lo que ellos se merecen. Entonces, ese es un factor importante también a considerar dentro de lo que es la atención al usuario. Y bueno, hay una experiencia muy significativa también para mí, que era si me permitís contarte un caso. Sí, claro. Era de una paciente mayor de alrededor de 60 años que estaba asistiendo por primera vez a consulta por un duelo, que falleció uno de sus hijos. Y yo noté que la señora tenía dificultades para utilizar el ascensor, que de repente estaba con muchos temblores al llegar, estaba insegura. Entonces, en ese primer contacto le ofrecí agua fresca, luego conversamos un poco. Aclaro acá que no se hace terapia, sino se trata de darle esa contención, esa seguridad, para que pueda estar en calma la señora. Y conforme tenía sus sesiones, entonces yo ya automáticamente esperaba las horas, la acompañaba al ascensor. Entonces son pequeños detalles que de repente le dan seguridad a la persona. Y muchas veces no nos detenemos a pensar en de repente qué cosas podemos hacer para mejorar esa experiencia. Acá no estamos hablando todavía de entrar en el consultorio con el profesional. Entonces quiere decir que son acciones que se pueden hacer previas y que pueden sumar también, ¿verdad? Como, digamos, en forma opuesta, que también pueden restar a esa experiencia. Claro, y que utilizás el término detalles para enseñarnos lo que representan esas acciones. Ahora, ¿qué sentido valioso el poder darle una contención que bien has indicado? No se trata de ya el acceso a la consulta para empezar un vínculo terapéutico, sino que es una atención que ya activa el cuidado de la persona. Esto es un punto importantísimo. Aquí también se activa el cuidado a la persona. ¿La estás cuidando también? Sí, totalmente. Entonces, darle también esa seguridad, siempre con respeto, con cordialidad, y siempre que la persona permita también, porque hay diferentes tipos de usuarios, entonces respetando siempre el espacio de cada uno. Pero por eso es importante recalcar acá la preparación que debemos tener, porque es muy importante la observación en estos casos, ¿verdad? Notar si hay dificultad, notar si hay alguna necesidad que se pueda cubrir fuera del consultorio, vamos a decir. Entonces, aprovechar también para que la persona se sienta a gusto. Esa es la idea, que haya una armonía,
y bueno, acompañar también ese proceso que está iniciando la persona que, como dijimos, tomó la decisión de pedir ayuda y bueno, está viniendo, y que sienta entonces que está yendo, le estamos orientando por el camino para que empiece ese proceso. Y bueno, esto no es algo, o sea, van haciendo naturalmente de acuerdo al día a día, ¿verdad? Lo cotidiano, porque los pacientes o los usuarios son quienes expresan las necesidades que tienen. Entonces, de repente cuando viene una persona y dice, acá llego, ya me siento tranquilo, o me gusta venir, me siento cómodo en este lugar, entonces son expresiones que demuestran que realmente el servicio puede contribuir en todo lo que es el proceso. Sí, y bueno, sí, acá permitime, si me permitís, antes de tu avance, esto de las habilidades y de la capacidad de observar aplica a lo que realmente el contexto está pidiendo a través del ser, a través de la persona. Observar es una habilidad que en este caso debe estar a flor de piel, digamos. La persona preparada tiene que tener como un requisito fundamental su capacidad de observar al otro. Sí, totalmente. Eso es elemental. Un trato cordial y saber identificar, saber observar y notar esas pequeñas acciones que de repente puedan contribuir, y muchas veces anticiparse también. Y como te digo, es algo que va surgiendo con lo cotidiano, con las diferentes situaciones que se van presentando. Y bueno, para mí es importante recalcar que los detalles tienen un impacto real, suma bastante, es clave, porque una experiencia, en términos generales, no se construyen solamente con grandes acciones, también pueden sumar estos pequeños detalles. Y bueno, entonces eso es muy importante, y ver también cómo va a influir en ese proceso. Y bueno, más todavía en lo que es una institución de salud mental, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos un poco de ese espacio, de ese servicio externo, vamos a decir, y preguntarnos un poco qué experiencia está viviendo la persona desde que intenta comunicarse, llega, mientras espera, durante la consulta, y bueno, posteriormente también ese acompañamiento o la continuidad de lo que conlleva hacer un proceso terapéutico. Sí, absolutamente. Hay un conjunto de acciones identificadas en este caso como detalles de parte de la persona que está en esa función, que además de preparación, quiero preguntarte, hay un antes a esa preparación que es la vocación, ¿puede ser? Sí, totalmente. Es el motor que puede llevar a desarrollar las habilidades. Y bueno, como digo, cada uno tiene su forma de ser, su forma de actuar, pero es adaptar un poco, siempre dentro del respeto, y bueno, amar y abrazar lo que es el otro, ¿verdad? El ser humano que tenemos enfrente, y vamos muy de la mano con lo que es el altruismo, con lo que es la ayuda al otro. Realmente es una motivación muy importante. Lógico que como todo se puede desarrollar también, pero es también fundamental tener esa vocación y ese amor por el servicio a los demás. Se constituyen realmente un impacto dentro de el proceso en donde la persona está
recurriendo a terceros para ser atendida. Entonces, es esta instancia, este tiempo identificado como previo al desarrollo de la consulta, es un tiempo en donde definitivamente la experiencia del paciente comienza antes de esa primera sesión, que es finalmente la titulación del tema que estás desarrollando, Erika Vanessa. ¿Qué te parece si hacemos un último corte e ingresamos en la etapa final del programa y avanzamos con los temas a abordar que consideres fundamentales para cerrar el mismo? ¿Te parece? Súper bien. Bueno, muchas gracias. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos en la recta final del episodio 130 de Tiempo de Psicología, que también puede escucharse vía Spotify por medio del podcast denominado Tiempo de Psicología, como a través de YouTube en su canal a Radio Fafi. Nos está enseñando en esta ocasión Erika Vanessa Rolón Raviolo, licenciada en Psicología, especialista en didáctica universitaria. Actualmente está cursando la especialidad en Psicología Clínica y el diplomado en Terapias Psicológicas basadas en evidencia para niños y adolescentes. El tema del episodio 130, estimada audiencia, se titula La experiencia del paciente comienza antes de la primera sesión. Erika Vanessa, te escuchamos atentamente sobre aquello que consideres oportuno transmitirnos en este bloque. Excelente, Marcelo. Me gustaría comentar un poco, ya cerrando lo que es el tema, que dentro de lo que es la atención es importante también mencionar que hay todo un equipo detrás. Cuando pensamos en salud mental, solemos pensar únicamente en el profesional que realiza la consulta. Sin embargo, una institución, una clínica, funciona gracias al trabajo articulado de muchas personas. Una institución de la salud mental funciona como un sistema, desde la recepción, la secretaría, la administración, los profesionales, todos aportan en la experiencia del paciente. Cada integrante tiene un rol diferente, pero todos pueden contribuir. Pueden generar confianza en el usuario, facilitarle ese acceso, cuidar de la comunicación, identificar las necesidades y siempre favorecer la continuidad del proceso. Y acá también me gustaría diferenciar un poco las acciones que de repente pueden sumar en ese proceso. Por ejemplo, responder con calidez, ser claros, cumplir los horarios, acompañar y cuidar muchísimo lo que es la confidencialidad, algo clave. Y bueno, por su contraparte, lo que resta muchas veces es la indiferencia, el que llegue a un usuario y no hacer contacto visual o no darle esa respuesta, o con tener poca empatía o dar una burocracia innecesaria, o inclusive hacer sentir al paciente como una molestia o responder de forma fría. Todo eso puede contrarrestar y puede, como decimos, terminar con ese proceso que recién está iniciando o con esa continuidad. Y bueno, recalcamos otra vez que es fundamental desarrollar habilidades sociales, la vocación, tener la formación y bueno, lograr ese servicio integral y contribuir en la experiencia del paciente
que dentro de todo lo más importante es poder brindarle esa ayuda, esa contención y bueno, que pueda también volver a tener esa vida normal, esa vida cotidiana que de repente está necesitando, ¿verdad? Esa orientación. Y bueno, en esto el actuar es de todos. Sí, sí, sí. Aquí es muy fuerte tu mensaje desde el punto de vista de los términos que se contraponen a aquello enseñado, como la indiferencia, como las respuestas automáticas que anoté, también la burocracia innecesaria. Claro, porque nos estás enseñando que hay un todo, un componente, un sistema, ¿sí? Un sistema formado por personas, constituido por personas, no por máquinas, personas. Entonces, esto de la indiferencia es complejo, o de respuestas automáticas, es muy complejo, porque el servicio en realidad no lo puede permitir, es excluyente, esto no es posible, digamos, no podría, no tendría que suceder. Sí, totalmente, eso es totalmente antónimo a lo que es un servicio como tal. ¿Por qué? Porque genera barreras, genera malestar, que justamente es todo lo que queremos evitar, que esa persona que ya está viniendo con un malestar, que está necesitando un poco ayuda y que no reciba, o que por un maltrato, o bueno, en esos contextos ya hay que considerar de que la persona ya está muy a la defensiva muchas veces, ¿verdad? Que su percepción ya puede estar más sensibilizada. Entonces, por eso, con más razón, es importantísimo cuidar estos detalles, la burocracia innecesaria, ¿verdad? El identificar qué grado de urgencia hay, entonces tratar de simplificar los procesos para los casos que sean necesarios y bueno, luego ir complementando, pero como digo, tratar de ser un facilitador de esa atención más que una persona que genera una barrera. Sí, es un servicio que está impregnado del desarrollo de habilidades y que se vive de manera integral y en conjunto. Así mismo, sí. El equipo es la clave, ¿verdad? El de estar en comunicación constante, sobre todo con las personas que puedan aportar más información, ¿verdad? Que son los profesionales que ya por su trabajo están directamente relacionados con los pacientes, ya tienen sus consultas, sus sesiones, ya van conociendo un poco la situación. Entonces, el trabajar siempre en pro del bienestar de esa persona y bueno, ver todas las acciones, las estrategias que puedan facilitar eso, puedan ayudar, puedan contribuir, siempre es bienvenido y bueno, creo que la comunicación es clave en esto y recordar siempre el profesionalismo, el buen trato, la confidencialidad que es también muy importante en estos casos, el cuidar mucho esos aspectos hacen la diferencia. Sí. Y finalmente permiten lo que nos has ido enseñando en el devenir del programa, que es que ese pedido de ayuda genere el camino para que la persona pueda acceder a una atención acorde para su bienestar. Sí mismo es, Marcelo, totalmente.
¿Algún mensaje que quieras expresar a continuación como para ir cerrando el programa? Marcelo, me gustaría que podamos quedarnos con una idea bien sencilla. La atención en salud mental no comienza cuando la persona se sienta frente al psicólogo, comienza cuando esa persona decide pedir ayuda. Desde ese momento, cada interacción que tenga con nosotros puede acercarle al cuidado o puede alejarlo de él. Por eso considero que es muy importante que todos entendamos que formamos parte de la experiencia del paciente, que no alcanza solamente con tener una formación técnica. También necesitamos desarrollar habilidades humanas, de empatía, escucha, una comunicación, el respeto, una capacidad para reconocer las necesidades del otro. Porque detrás de cada llamada, de cada mensaje, de cada turno, hay una persona. Y muchas veces esa persona ya está atravesando un momento difícil y está haciendo algo que requiere mucho valor, que es pedir ayuda. Creo que humanizar la atención en salud mental comienza justamente ahí. Recordar que antes de todo, antes que un turno, una agenda, antes que cualquier trámite, tenemos delante una persona. Erika, Vanessa, quiero transmitirte que ha sido un honor para mí poder escucharte en el devenir del programa. Es un honor dialogar contigo en este momento. Hemos aprendido, sé que la audiencia también. Quiero también agradecerte la generosidad para compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Gracias, Erika, Vanessa. Gracias, Marcelo, por la invitación, a las órdenes. También decirle gracias a los oyentes que nos acompañan episodio tras episodio. Será hasta el próximo. Cuídense. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.